Los números los usamos para todo, todos los días, ¿no? Pero ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar de dónde salieron? Miren, su historia no es la de un descubrimiento, como encontrar un continente perdido. No, es una historia de invención. Es el relato de cómo la humanidad, poco a poco, fue construyendo el mismísimo lenguaje para describir la realidad. La pregunta parece sencilla, pero es increíblemente profunda. ¿De dónde vienen? Porque, piénsenlo, no estaban ahí, esperando en un árbol a que alguien los recogiera. No son parte de la naturaleza como una roca o un río. Y aquí está la respuesta que lo cambia todo. No fueron descubiertos, fueron inventados. Creados por necesidad, por puro ingenio humano y, a veces, casi por accidente. Son sin duda una de las herramientas más alucinantes y poderosas que hemos creado. Y para entender esta gran invención tenemos que viajar en el tiempo. Y mucho, unos 20.000 años atrás. Imaginen, mucho antes de las pirámides, de la escritura, los primeros humanos ya se estaban topando con un problema fundamental: la necesidad de contar cosas. Esto nos lleva directamente a nuestro primer capítulo: la invención del acto de contar. Y para eso vamos a ver un objeto increíblemente antiguo conocido como los huesos de Ishango. Miren esta pieza. Es un peroné de babuino, encontrado en lo que hoy es la República del Congo. Al principio, se podría pensar que las marcas son solo decoración, ¿verdad? Pero los arqueólogos se dieron cuenta de algo fascinante. Las muescas están agrupadas, no están puestas al azar. Y las sumas de sus columnas, 60 y 48, sugieren un sistema, algo deliberado. Esto no es arte, es probablemente la primera hoja de cálculo de la historia, el nacimiento de una idea. Y bueno, de esa necesidad tan básica de saber cuántos hay, cuántos animales en la manada, cuántos miembros en la tribu, cuántos días hasta la próxima luna llena, nació el primer conjunto de números, los naturales. El 1, el 2, el 3 surgieron de esa búsqueda de orden, de seguridad. Pero claro, las sociedades humanas se fueron haciendo más y más complejas. Apareció el comercio, la propiedad, y con ello un problema que el simple hecho de contar ya no podía resolver: el problema de la pérdida. A ver, pensemos, si uno tiene 5 cabras y pierde 2, le quedan 3. Fácil. Pero, ¿qué pasa si uno le debe a alguien 2 cabras que todavía no tiene? ¿Cómo se representa esa falta, esa deuda? Los números naturales simplemente no servían para eso, se quedaban cortos. La solución fue una expansión brillante de la idea: los números enteros. Al inventar los números negativos, de repente teníamos un lenguaje para hablar de deudas, de temperaturas bajo cero, de todo aquello que significara menos que nada. La línea numérica acababa de crecer en una nueva dirección. Ok, entonces ya podíamos contar y restar, pero la vida, como siempre, nos trajo otro desafío. No todo viene en paquetes de uno. A veces hay que repartir. Pensemos en esto un segundo. ¿Cómo se divide un terreno entre varios herederos? O, algo más simple, ¿cómo se reparte un pan entre varias personas? Hacía falta una forma de hablar de las piezas de un todo. Y así, ¡pum!, nacieron los números racionales, que hoy conocemos simplemente como fracciones. De repente se podía decir con total precisión: me comí 3/8 de la torta, o esta parcela es la mitad de la otra. El mundo se volvió muchísimo más medible. Para este momento de la historia, los matemáticos de la antigua Grecia creían que ya lo tenían todo resuelto. Estaban convencidos de que cualquier cantidad del universo se podía expresar como un número entero o una fracción. Estaban a punto de llevarse una sorpresa, y una muy, muy grande. Y el protagonista de esta crisis fue un matemático de la escuela pitagórica llamado Hipaso de Metaponto. Un día se puso a trabajar en un problema que, en apariencia, era de lo más inofensivo. Quería calcular la diagonal de un cuadrado perfecto, uno con lados que medían exactamente 1. Aplicó el famoso teorema de Pitágoras, y el cálculo era súper simple. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a 2. Por lo tanto, la longitud de la diagonal era ni más ni menos que la raíz cuadrada de 2. Y aquí fue donde todo explotó, porque cuando Hipaso intentó escribir ese número,
la raíz cuadrada de 2 como una fracción, o sea, como la división de dos números enteros, simplemente no pudo. Y no era que él no pudiera, es que nadie podía. Era imposible. El descubrimiento fue un shock, una auténtica crisis existencial para los matemáticos. Se dieron cuenta de que la solución a este problema geométrico tan básico no existía en todo el sistema de números que habían construido. Esto significaba que su línea numérica, la que creían perfecta y continua, en realidad tenía agujeros. Este problemón dio a luz a una nueva y extrañísima familia de números, los irracionales, números como la raíz de 2. O el famoso pi, que tienen decimales infinitos que jamás se repiten en un patrón. No son ordenaditos como las fracciones, son caóticos, salvajes. Entonces, a ver, recapitulemos. Por un lado, teníamos los números bien portados, predecibles, los racionales. Y por otro, estos bichos raros, infinitos e impredecibles, los irracionales. La pregunta era, ¿cómo encajan estas dos piezas del rompecabezas? La solución, de nuevo, fue genial, unir ambos mundos. Si tomamos el conjunto de los números racionales y lo juntamos con el de los irracionales, creamos algo nuevo, el conjunto de los números reales. Y juntos, estos dos grupos tapan todos los agujeros de la línea numérica, creando un continuo perfecto. Y este sistema, este conjunto completo de números reales, es la base de prácticamente todo lo que hacemos hoy en día, desde la ingeniería que levanta nuestros edificios hasta la física que nos permite enviar cohetes al espacio. Todo, absolutamente todo, se apoya en esta increíble estructura que la humanidad tardó milenios en inventar. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar. Cada vez que la humanidad se enfrentó a un problema que sus números no podían resolver, inventó números nuevos. Así que, aunque los números reales nos parezcan hoy el sistema definitivo, la verdadera pregunta es, ¿qué problemas del futuro nos obligarán a inventar los números del mañana? Porque esta historia, créanme, parece que está lejos de terminar.